Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Hagamos un trueque, un evento de TLC Magazine México. Ya está por aquí el licenciado Francisco Peña. Permítanme, si nos acepta que lo están ascendiendo panelista, por favor. El día de hoy, él nos va a presentar permítanme, estamos aquí con estos detalles. El día de hoy, él nos va a presentar el tema aspectos práctico-legales sobre la reforma laboral y la ley Silla. Ya lo tenemos por aquí, ya llegó. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, ¿me maestro. escuchas? Sí, perfectamente. Buenas tardes, maestro Héctor. ¿Cómo está? Bienvenido y bienvenidos todos los que nos acompañan por aquí a este trueque del día miércoles 21. Y me permito presentar la semblanza del licenciado Francisco. Él es presidente de AEM, capítulo McAllen, socio de Cachex, Cavazos y Newton, y socio desde 2019, donde codirige el área de Derecho Laboral. Es abogado por el ITESON, con experiencia docente en la Universidad Cervantina y Baylor University. Representa a inversionistas extranjeros en operaciones transnacionales entre Estados Unidos, México y Latinoamérica. Está especializado en derecho ambiental, laboral, regulaciones de salud y seguridad y relaciones gubernamentales. Además, es presidente de la EM, capítulo McAllen, y miembro del Colegio de Abogados en Derecho del Trabajo. Sus áreas de especialidad, como lo mencionábamos, es el área ambiental, las regulaciones de salud, de seguridad, de derecho laboral, litigio y colaboración con autoridades de gobierno. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Lupita. Sí. Buenas Eh, tardes a todos. Buenas tardes. No sé si quieras tú presentar o nosotros también podemos presentar desde acá. Te pediría que si me pudieras Sí. apoyar con la presentación porque ahora sí no sé cómo manejarlo aquí desde esta parte. Ah, sí, permíteme, aquí Muchas gracias. lo estoy abriendo. Sí. El día de hoy he andado con problemas técnicos desde hace ratito, pero ya estamos en esto. Hoy me tocó presentar desde Monterrey, entonces es diferente el setting donde estoy ahorita. Ah, ok. Sí, sí, sí. Qué bien. Permíteme, te digo que he andado con problemas técnicos, no sé por qué. Estoy tratando de abrir la presentación y que ya Francisco nos las mandó con mucha anticipación, Sí, pero parece que a ahora ver, sí, déjame ver. ya está Sí, cargando, ya está cargando. Sí, 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 como que no me descargaba, pero ya ahí viene, ya esté por aquí. Igual si gustas empezar y en un segundito que ya esté lista, la empiezo a presentar. perfecto. Pues básicamente lo que vamos a hablar el día de hoy mientras sale la presentación es sobre la famosa ley Silla. La primera pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y esta es realmente una ley o simplemente es una reforma laboral? Y siempre cuando doy esta presentación, lo que les pido a la audiencia es que levante la mano quién piensa que es una ley y quién piensa que es una reforma laboral. En ese sentido, es importante hacer la distinción porque todo el mundo la conocemos coloquialmente como una leycilla, cuando en la realidad simplemente fueron una reforma a la Ley Federal de Trabajo en 4 artículos, con 3 artículos transitorios. Entonces, es importante entender que no es una leycilla como tal, sin embargo, coloquialmente se le conoce como una leycilla a esta reforma, ¿no? En virtud de que precisamente está enfocada
a que las personas puedan descansar en una silla, pero no es una silla, en un cierto tipo de silla, que en este caso, como vamos a ver aquí en la presentación, es una silla con respaldo. Si le podemos empezar a las dos primeras. Ok, primero lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta no es una ley, o más bien esta reforma a la ley, y durante la presentación nos vamos a estar refiriendo a esta reforma laboral como ley silla, no con el hecho de que, insisto, que sea una ley como tal, sino que es coloquialmente conocida como ley silla. Entonces, partiendo de ese caveat que les acabo de decir, pues esa ley silla encuentra ahora sí que su soporte legal en el artículo 123 de la Constitución y el convenio 155 de la OIT. Y entonces esto lo eleva a una categoría muy superior a cualquier ley, porque no nada más esta reforma viene a afectar lo que es la parte de cómo se deben hacer las transacciones ahora a nivel servicios, a nivel comercio, a nivel industria. Y poco a poco durante la presentación vamos a ir viendo esto. Entonces, esto es el fundamento legal, por lo pronto, le da pauta a que esta reforma laboral se lleve a cabo. Artículo 123 y el convenio 155 de la OIT. Adelante, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener con esto? Primero, la modificación a la Ley Federal del Trabajo eh, incluye todo lo que se refiere a políticas internas. Es bien importante aquí establecer algo. Esta reforma se lleva a cabo como una necesidad. La historia cuenta de que algún funcionario, alguna vez fue a una cadena de, este, de ropa y quería comprarse un maquillaje y encontró a una señora que estaba muy cansada. Esta persona, este personaje le dice, siéntese. Y la muchacha o la señora que estaba de la dependiente le dice, no, no puedo porque me regañan. ¿Cómo que no puede? No, no puedo, porque tenemos que estar parados aquí para estar listos y atender al público. Eso detona toda esta reforma laboral para efectos de que se lleve a cabo la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Ese es el antecedente que escuché y que nos están marcando como tal para darle una pauta. Eventualmente se ponen a trabajar y modifican la Ley Federal de Trabajo para otorgar ciertas obligaciones a los empleadores y ciertos derechos o beneficios hacia los trabajadores. Algo que es importante como empleadores que tenemos que tomar aquí en cuenta es que las condiciones laborales que tienen estos trabajadores se van a tener que modificar para que en un momento dado ellos se vean beneficiados. Mucha, sobre todo la parte patronal, la ve como una carga adicional. Sí, como tal, sí va a venir siendo una carga adicional, porque vienen costos adicionales, porque por lo pronto hay que comprar sillas. Bueno, ¿qué tipo de sillas? Ahorita vamos a ver más adelante, no tenemos todavía el tipo de sillas, pues, sabe, lo único que sabemos es que es una silla y tiene que tener respaldo. Entonces, ¿en qué está enfocada esta reforma? Esta reforma está enfocada en la salud del trabajador. Y ahorita toda esta presentación vamos a ver todos y cada uno de esos slides que traemos aquí, bien enfocado precisamente cómo el trabajador se siente mejor, cómo podemos cuidar la salud del trabajador. Entonces, esta reforma está enfocada a lo que es la salud del trabajador. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el empleador para prepararse, para estar listos para a esta nueva ley silla? Bueno, una de esas cosas que tiene que hacer es tiene que, antes a eso, tienes que modificarte tus políticas internas, tu reglamento interior de trabajo, tu contrato colectivo de trabajo, y tienes que elevar todas y cada una de ellas a que completen los estándares que se modifican en los artículos que maneja la famosa ley silla. Entonces, algo que es importante es, tenemos que tener estándares ergonómicos y esos estándares ergonómicos que manejaba en la slide anterior, no los conocemos todavía porque la ley, la regulación secundaria no ha salido. La ley, como vamos a ver más adelante, todavía ni siquiera entra en vigor. La ley entra en vigor ahora en junio, por ahí del 19 de junio. Y posteriormente, la autoridad va a tener hasta 30 días para emitir su regulación secundaria. Y esa regulación secundaria te va a decir cuánto tiempo va a descansar, qué frecuencias va a descansar, qué tipo de silla nos debemos de fijar. Entonces, toda esta parte de la regulación secundaria que la desconocemos va a ser ahora sí que la carne de toda esta reforma como tal. Estos son los artículos que se reforman en la Ley Federal del Trabajo para efectos de llamarle la famosa ley silla, ¿no?
el 132, que son obligaciones de los patrones, el 133, el 422 y el 423, que nos referimos a lo que son la parte del reglamento interior de trabajo. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y vamos a ver, vamos a estar analizando cada uno de ellos. En el artículo 132 dice, son obligaciones de las personas empleadoras las siguientes. Y se agrega esta parte en ese sentido. Proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo. Hay algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí. En las plantas manufactureras, voy a hablar de la industria en específico, de la industria manufacturera, muchas veces tienen un lugar donde hay una cafetería que le llaman cafetería, porque ahí va la persona trabajadora a tomar sus alimentos. En esas cafeterías, muchas de ellas tienen solamente un banquito o una mesita con unos asientos que salen de la mesita sin respaldo. Ya mucha gente me ha dicho, bueno, los voy a mandar a la cafetería, licenciado, y con eso me voy a cubrir. Y la primera pregunta que les digo yo, sin saber todavía cuáles son los requisitos ergonómicos que nos van a emitir en la legislación secundaria, lo primero que les digo es, ¿y tus sillas o tus banquitos tienen respaldo? No, no tienen. Por lo pronto ya lo cumpliste. Otra persona que me salió este, muy creativo, dijo, ya sé, licenciado, mire, vamos a poner una banca larga, esas como las que están ahí en el Seguro Social, y la vamos a poner pegada a la pared para que sí se sienten en la banca y se recarguen en la pared, y ya con eso cumplimos, porque si lo que quieren es un respaldo, la pared le puede servir como respaldo. Pues no, tampoco. La ley dice que es una silla con respaldo. Insisto, todavía falta ver qué es lo que la regulación secundaria nos va a enseñar al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que tener número suficiente de asientos. Fíjense nada más como dice ahí, número suficiente. No te da un número como tal, 500 sillas, 300 sillas, 20 sillas, 5 sillas, no. Número suficiente de asientos. Regreso a mi ejemplo de las plantas manufactureras. Vamos a ver una planta manufacturera de alrededor de, ¿qué te gusta? 500 trabajadores, una mediana. Entonces me preguntan, ¿no tengo que comprar 500 sillas porque tengo 500 trabajadores? Bueno, la pregunta es, que la respuesta que yo les doy es, a ver, cuando es la hora de la comida, ¿mandas a los 500 trabajadores a descansar al mismo tiempo? No, no, no. Hay turnos y pausaditos. Le dije, bueno, ¿cuál es tu grupo mayor que mandas a la comida? No, pues el mayor que tengo es alrededor de unos 50 o 60 trabajadores. Bueno, entonces tu número suficiente de sillas que vas a tener que mandar es entre 50 y 60 sillas con respaldo que vas a tener que tener disponibles para que los trabajadores en su momento vayan a descansar. Entonces, los centros de trabajo que no tienen sillas o no tienen un espacio para descansar van a tener que buscar y acondicionar los espacios adecuados para que los trabajadores puedan descansar. Hay sectores, sobre todo servicio y de comercio, que van a tener que buscar un espacio dentro del lugar donde trabajan para que puedan ellos descansar. ¿Cuánto? No lo sé. Insisto, la regulación secundaria no ha salido. No nos han dicho todavía los números. Pero lo que sí es importante, eh, cuando se vayan a llevar a cabo esos descansos periódicos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, hay algunas partes dentro de lo que es la industria manufacturera, donde en los contratos colectivos de trabajo ya se obliga, por contrato colectivo, ya se obliga a la empresa a otorgar descansos adicionales al de la comida, al famoso descanso de media hora para tomar los alimentos. Entonces, tienes la hora de entrada, tienes a media mañana un descanso, tienes a la hora de la comida, a media tarde tienes otro descanso y luego tienes la hora de salida. Vamos a partir de la base, en este ejemplo, y eso lo tienes por contrato colectivo de trabajo, insisto, vamos a partir de la base que la autoridad en su regulación secundaria te dice, bueno, cada 2 horas va a descansar el trabajador. Tienes una jornada de aproximadamente 9.6, que son, algunos tienen de más, unos de menos, pero la variedad es 9.6 por 5, te dan 48 horas de semanales de trabajo. Entonces, si te dice cada 2 horas después de que entró, tiene que descansar a las 2 horas, la pregunta es, ¿todos entran a las 7 y todos van a descansar a las 9? ¿O vas a unos a las 8, 8:45, 9, 9:15, 9:30? ¿Cómo los vas a estar escalonando para estar dentro del cumplimiento de cada 2 horas? Esa es uno. La otra, tu sindicato, si eres una planta manufacturera, en mi ejemplo que estoy poniendo, ya te tiene establecido cuáles son los horarios de descanso. Pero si esos horarios de descanso no coordinan con los horarios establecidos en la legislación secundaria,
pues vamos a tener un problema porque tu sindicato se puede convertir en tu mejor aliado o tu peor enemigo, porque va a decir, no, 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 no. Mire, usted, por contrato colectivo de trabajo, tiene la obligación de darme el descanso a esta hora. Si la autoridad te está fijando otro descanso a diferente hora de esta, pues tienes que otorgarlo también. Entonces vas a tener una entrada, un descanso, otro descanso, la comida, otro descanso, la salida. ¿A qué horas trabajan? Entonces tenemos que platicar con el sindicato para que en un momento dado podamos empatar en caso de que la legislación secundaria venga no acorde con nuestro contrato colectivo de trabajo. La siguiente, por favor. En los casos, los asientos o sillas con respaldo deberán ser ubicados en áreas específicas. Eso es bien importante. Yo fui a hacer una visita con una planta eh, en la ciudad norteña de acá de Monterrey y en una de esas me dijo, mire, licenciado, aquí, vamos, aquí en este lugar donde esté toda esta área vacía, ahí es donde vamos a poner las sillas. Y yo no alcanzaba a percibir dónde venía un sonido muy fuerte y constantemente se oía pum, pum, pum. Y le dije, ¿qué es ese sonido que se oye, ese pum, pum, pum? Le dice, es una prensa que tenemos ahí al lado. Fíjese, aquella esquina que está allá, ya es una prensa. Oigan, el ruido era ensordecedor después de 5 minutos, ¿eh? Entonces, ustedes díganme si los trabajadores van a poder descansar con ese ruido. Si el espacio está bien, las sillas las vamos a poner bien, van a tener el respaldo, así como están en el dibujito. Pero el propósito es que descanse el trabajador. Y con ese ruido, el trabajador va a estar haciendo otras cosas menos descansar. Va a estar harto del sonido. Ahora imagínense que vaya una o dos o tres veces a descansar a esa área en el día. Entonces, tenemos que utilizar el sentido común de que es para descansar. Algo que yo les digo, ¿qué es lo que cómo podemos empatar cómo vamos a descansar o qué se siente por descansar? Piensen cómo descansan ustedes. ¿Ustedes descansan con música metálica, rock acá fuerte o con una música clásica bonita? No lo sé, cada quien descansamos diferente. Bueno, utilicemos el sentido común, qué es lo que vamos a utilizar y darle a los trabajadores esa área para descansar. Y los establecimientos, algunos de ellos, van a tener que hacer ciertas modificaciones a su interior para poder adecuar esta ley o estas reformas a la ley para que en un momento dado puedan cumplir con las mismas. La siguiente, por favor. Entonces, sí es importante hacer un estudio hacia el interior de sus plantas manufactureras o de su comercio o de donde prestan servicios en un momento dado, ¿no? Ahora, aquí es la parte crucial, yo les digo a todos, es la parte crucial, la parte medular de esta reforma. Y empieza así. Primero, el artículo 133 queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes. Aquí vean, si nos regresamos tantito al anterior, Lupita, por favor, son obligación de las personas empleadoras, artículo 132, nada más para las empleadoras. Nos vamos al 133, así, y dice, o a sus representantes. Ya lo extendió. ¿Ok? Bueno, punto número uno. Punto número dos, nos vamos a la fracción 15, 17 bis y dice, obligar, le queda prohibido a las personas empleadoras, sus representantes, obligar a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral. Tres cosas aquí. Permanecer de pie. La totalidad, jornada laboral. Entonces, si yo tengo en algún momento dentro de mi trabajo la posibilidad de sentarme para continuar laborando, entonces esta ley o esta reforma no me aplica. Eso es importante hacer un estudio hacia el interior, porque si tus trabajadores están sentados, no les aplica esta reforma, porque ellos ya de entrada están sentados. Eso sí, hay que ver qué tipo de asiento tiene el trabajador. La reforma te dice que permanezca de pie durante la totalidad de la jornada laboral. Entonces, si el trabajador está sentado, no le aplica. Punto. Ahora bien, fíjense nada más lo que va a ocurrir en este sentido. Hay partes de las plantas manufactureras que tienen trabajadores que la totalidad de la jornada laboral sí están de pie. Entonces a ellos sí les aplica. Muy bien. Pero hay otra parte dentro de la misma empresa donde los trabajadores se la pasan sentados trabajando. Entonces vas a tener una disparidad en que los trabajadores que están parados tienen su
periodo de descanso y van a pasar al lado de los que están sentados. Conociéndonos a nosotros como somos, los que van caminando a descansar le van a hacer a los que están sentados. Nosotros íbamos a descansar y ustedes no. Se van a empezar a burlar de ellos y vas a crear un problema hacia el interior con los que están sentados versus con los que están parados. Entonces tenemos que ser cautos y cómo manejar y saber cómo manejar. Por eso el recurso humano, a través de las gerencias que tenemos o de los diferentes personas designadas para manejar el recurso humano dentro de la empresa, es bien importante que utilicemos no nada más el sentido común, sino además cómo podemos ver que nos afecte menos este cambio, porque a los que sí se van a descansar, no va a faltar quien le saque la lengua, el que no va a ir a descansar porque está sentado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, el que esté parado toda la jornada laboral, sí va a tener poder descansar. Déjenme ser creativo aquí. La ley dice así, permanecer de pie, y me paro ahí. Entonces, si yo soy un trabajador que toda la jornada me la paso haciendo esto, tengo derecho a descansar. ¿Ok? Yo soy otro trabajador que hago esto, pero lo demás camino y camino y camino y camino y regreso otra vez a hacer lo mismo parado y camino y camino. Entonces, no permanecí de pie toda la jornada y tendríamos que especificar qué significa o qué va a entender la autoridad permanecer de pie. Si el caminar también va a ser permanecer de pie, entonces le va a aplicar para todos. Una vez alguien me dijo, cuando puse este ejemplo, me dijo uno, licenciado, pues ni modo que se vaya caminando de manos, parado de manos, para que no se le considere como que está permanentemente parado caminando. Tiene razón el comentario, no lo dudo, pero al final del día dice la ley permanecer de pie. No dice permanecer de pie o que andes caminando. No, nada más dice permanecer de pie. Eso es lo que tendremos que ver. Sentido común, si vas caminando, definitivamente vas a seguir de pie, y tienes que moverte de un lado a otro y seguir trabajando parado, o de pie, pues te va a aplicar la reforma, ¿no? No hay, insisto, una resolución todavía, todavía la ley ni siquiera entra en vigor, pero bueno, eso es una de las primeras cosas que nos vamos a estar topando en la parte de lo que es la interpretación de esta reforma, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí vamos a entrar a lo que es el reglamento interior de trabajo. Es bien importante que tengamos dentro de las empresas, no todas las empresas tienen contratos colectivos de trabajo. Y a veces, y como consecuencia tampoco no todas las empresas tienen reglamentos interiores de trabajo. Algunas empresas, al no tener reglamento interior de trabajo, le denominan política de trabajo, protocolo de trabajo, el nombre que ustedes quieran dar. Pero si tienes que tener algo para documentar tu forma de llevar a cabo tu actuar dentro de la empresa, tienes que documentarlo. Y esta parte se modifica y este reglamento como tal le va a aplicar ahora a empresas o establecimientos. Y este reglamento de trabajo sí o sí es obligatorio. Ahora bien, la ley te dice, para que sea obligatorio puedas utilizarlo como medida disciplinaria o tienes que inscribir o depositar en el centro, ahora en los centros de conciliación y registro laboral. Antes eran entre las juntas laborales. Entonces, tienes que tener esto, sí o sí. La siguiente, por favor. Debe de contener tu política, tu protocolo, tu reglamento, como lo quieras llamar. De entrada, la hora de entrada y la hora de salida. Y además, cuando salga la regulación secundaria, van a tener que tener los periodos obligatorios de reposo durante la jornada. Insisto, hay contratos colectivos de trabajo que ya te obligan a ti como empleador a tener jornada de periodos de descanso durante la jornada laboral. Si estos periodos, insisto, no se adecuan con esta legislación secundaria, vamos a tener problemas con el sindicato. Insisto, tu sindicato puede ser el mejor amigo, o yo le digo tu mejor enemigo, tu peor amigo y tu mejor enemigo. La siguiente, por favor. Lupita, si hay preguntas en el chat o algo, me avisas, por favor. Hay una, Normas, a ver, nada más, ajá, hay una, ¿se puede considerar que se cumple con esta ley silla si la empresa otorga una hora de comida diaria a sus empleados?
Es muy buena pregunta. No, 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 no. Mira, bueno, déjame decirte, yo te lo voy a contestar yo, así tal cual. La respuesta sería no. Ahora bien, falta ver lo que dice la regulación secundaria. La regulación secundaria, y ahorita lo vamos a ver más adelantito, pero te adelanto, la regulación secundaria va a salir por ahí del 20 de julio de este año. La ley fue publicada el 19 de diciembre. De acuerdo con los transitorios, entra en vigor 6 meses después de haberse publicado. Entonces, entra en junio 19 por ahí en vigor la ley. Y a partir de que entra en vigor, suceden dos cosas. Una, la autoridad tiene 30 días para emitir la legislación secundaria. Y dos, a partir de ahí, el empleador tiene 180 días, es decir, hasta diciembre 20 o 21, para adecuar toda su reglamentación interna, para adecuar y comprar las sillas, para adecuar el lugar donde van a descansar. Entonces están dando esa parte, es decir, te están dando todo un año para que tú te vayas preparando para ello, ¿no? Entonces, lo importante que establece aquí este reglamento en el que te dice, debe contener ¿qué? Asientos o sillas con respaldo. Clave, respaldo. Clave, silla o asiento. Tomato, tomato, potato, potato. Es una u otra cosa, pero lo importante aquí es que debe tener un respaldo. Y esta parte del respaldo, y aquí es donde yo pongo el ejemplo, ¿se acuerdan de la pandemia? ¿Alguien se acuerda alguna vez de la pandemia, que hubo una pandemia en México? Bueno, en esa pandemia se inventa el teletrabajo. La legislación que tenemos aquí en México fue tomada a la carrera, se hizo en el 12 Romano bis de la Ley Federal del Trabajo y se inventa el teletrabajo en México. Mucho de esta regulación del teletrabajo fue tomada de España, gran parte de ella, porque España lleva muy adelantado en ese sentido, ¿no? Entonces, se inventa la parte del teletrabajo y ¿qué creen? Decía, y la autoridad tendrá 180 días para emitir su regulación secundaria. ¿Cuánto se tardan en sacar la 037? 18 meses. Ya para cuando salió la 037, la pandemia ya se había acabado. Entonces, se aventaron toda la pandemia, pues pensando cómo iba a ser el teletrabajo. Y lo único que teníamos, yo me acuerdo, me decían, licenciado, es que el teletrabajo habla que tiene que tener una silla ergonómica. Pues sí, pero ¿qué es la ergonomía de acuerdo con ahora con la 037 entendemos qué es y con las otras normas de ergonomía? Pero en aquel entonces no la podíamos entender, no sabíamos qué era. Entonces yo les dije, a ver, tú cuando lo contrataste, le diste una silla para que hiciera su trabajo, sí, que agarre su silla y se la lleve a su casa a trabajar con esa silla que tú le asignaste. Y te quitas de bromas, porque ya todo el mundo había ido a Office Depot a comprar 300,000 sillas para comprarla. Dije, te vas a gastar muchísimo dinero y luego lo que compres ni siquiera va a encuadrar, cuando salga la legislación secundaria, no siquiera va a encuadrar en lo que te está pidiendo la autoridad y ya gastaste todo ese dinero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cautos para cuando salga la legislación secundaria, estar ávidos de información, una, y dos, ver cómo vamos a, pum, pum, encuadrar con lo que existe y con lo que existe, pero que me sirve, no con lo que no me sirve. La siguiente, por favor. Y nada más para cerrar con la pregunta, si le das una hora de comida, insisto, no conozco no conocemos todavía la legislación secundaria porque no ha salido, pero no creo porque desde la hora de entrada a la hora de la comida hay mucho tiempo donde el trabajador se la pasa parado. Y ves la fotografía que tengo aquí la columna vertebral, las rodillas, los muslos, todo se va a cansar. Y tú dices, bueno, pues con una hora ya va a tener. A lo mejor la legislación secundaria te va a decir, con que descansen 30 minutos, es suficiente. Bueno, pues dale la hora y ya con esos 30 minutos ya fue suficiente, porque así lo dice la legislación secundaria. Nada, no vayamos a ser tan vivos como para darle las horas extras, que ya ven que las horas extras le dicen 3 días por 3 horas, no más de 3 horas en 3 días a la semana. Y luego llega el sábado, juntan las 3 por 3, 9, juntan las 9 horas y les pagan el tiempo extra, todo junto, ¿no? Está equivocado eso. Entonces, tendremos que ser muy cuidadosos con ello. Ahora bien, ¿qué es lo que yo recomiendo ahorita? Hagan exámenes médicos a sus trabajadores antes de que entre en vigor como para el empleador. Hagan exámenes médicos. ¿Por qué?
porque vas a mantener, ¿se acuerdan lo que les dije en esta presentación? Esta reforma está enfocada a la salud del trabajador. Entonces, si tú haces un examen médico al trabajador antes de implementar todas estas medidas de descanso, estas sillas con respaldo, ergonómicas y todo eso, y el trabajador le sigues haciendo sus exámenes periódicos médicos y ves que se está beneficiando, entonces vas a poder sentir que efectivamente tu producción va a subir, el trabajador está más contento, está más descansado y vas a tener tu producción más elevada. Esto está pensado, insisto, en la salud del trabajador. Un trabajador saludable puede tener mayor producción. No necesariamente, pero bueno, ese es el antecedente que tenemos sobre esta silla y esta salud sobre la silla, ¿no? Como si una silla nos fuera a dar salud, pero bueno. Y todo lo que hacemos fuera de la planta y todo lo que hacemos fuera en los fines de semana el empleador nos está viendo, eso no cuenta para la salud. Todo el colesterol que tomamos y comemos, pues esto ayuda, sí, no digo que no, pero no es una panacea para aliviar todos los males. La siguiente, por favor. El reglamento contendrá disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Ya los debe contener, sus protocolos, sus políticas o sus reglamentos. Y esta parte, al trabajador que haga falta disciplinaria y todo eso, lo puede suspender hasta por 8 días sin goce de sueldo. Esta parte ya existía en el reglamento, ya existía en la ley, pero ahora te la están trayendo que son disposiciones disciplinarias y procedimientos que deben establecerse en el reglamento. Así lo manejan ahora. La siguiente, por favor. Ahora bien, esos fueron los 4 artículos que la conforman a esta famosa ley silla, que no es ley, ya les dije, es una reforma de la Ley Federal del Trabajo, pero son los únicos 4 artículos que reformaron. Vienen los 3 artículos secundarios, o les llamo los transitorios. Y el transitorio primero dice, el presente decreto entrará en vigor, es decir, esta ley entrará en vigor 180 días naturales siguientes al día de su publicación. Se publica el 19 de diciembre. De ahí, cuéntele 180 días. La siguiente, por favor. El transitorio segundo establece lo siguiente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las normas correspondientes. Esa es la famosa legislación secundaria. ¿Cuánto? En un plazo no mayor. Énfasis en la palabra no. No mayor a 30 días naturales. Posteriores a la entrada en vigor. Si entra en vigor el 19 de junio de este año, o sea, el mes que entra, a partir de ahí la autoridad tiene 30 días. Bueno, si tomamos en cuenta que fue en diciembre cuando salió, más los 180 días, más los 30 nos da 210 días. Que la autoridad tuvo el tiempo suficiente como para sacar la normatividad secundaria. Sin normatividad secundaria, lo único que vamos a tener nosotros obligación es modificar los reglamentos interiores de trabajo, algunos contratos individuales o ciertos colectivos para establecer, comprar sillas, eso no nos vamos a quitar de ello, tener los espacios adecuados para que puedan descansar los trabajadores. El problema va a ser que si yo compro sillas como las que tengo ahí enfrente, que tienen su asiento y tienen su respaldo, pero si en la regulación secundaria viene diferente, yo ya gasté dinero. Y no es como que voy a ir con el papá gobierno y le voy a decir, oye, págame lo que gasté de embalde porque tu autoridad nunca sacó sus lineamientos o sus regulaciones secundarias a tiempo. Pues, I'm so sorry for your loss, te van a decir. Entonces, en base a eso, yo creo que, híjole, vamos a tener que invertir algo, sí, si no sale la regulación secundaria. Me apuro mucho porque todavía tengo tiempo de julio hasta diciembre. Entonces hay que ser cautelosos de en qué momento hacer el presupuesto para empezar a comprar esas sillas. Ojo, hay muchas empresas que they viven con el presupuesto. They live by the budget, they die by the budget. Y el budget es lo más importante para ellos. Y no tenían en su calendario anual este gasto. Y si no lo tienes, ¿de dónde lo vas a sacar? La autoridad no le va a interesar, ¿eh? Ni le va a importar tantito. O cumples o cumples. Entonces tenemos que ser muy cautelosos en esta parte, ¿no? La siguiente, por favor, que es el transitorio tercero. Y ese es el último transitorio que existe. Las personas empleadoras o empresas contarán con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor. ¿Cuándo entró en vigor? En junio.
180 días después de su publicación. Y deben dar, aquí fíjense lo que dice, del presente decreto para adecuar su normatividad interna. ¿Cuál es la normatividad interna de las empresas? Los contratos colectivos, los contratos individuales, los reglamentos interiores de trabajo, las políticas, los protocolos. Ahora bien, esto es importante porque debemos de tener algo muy sui generis. Vamos a decir que tengo las sillas, tengo el espacio, ¿y cómo le voy a hacer para mandarlos? Tengo que crear un programa o una política para el descanso de acuerdo con esta ley silla. Ojo, no existe hoy, lo tenemos que crear. Esto es completamente nuevo. Esa es una. Segunda parte, ¿cómo lo voy a crear? Tienes que tomar en cuenta dos cosas, tal vez tres, pero por lo pronto dos cosas. La ley federal del trabajo, con sus reformas estas, y cómo se adecua tu reglamento interior de trabajo versus tu contrato, tu reforma y tu contrato individual, para poder crear tus políticas de descanso. Los puedes incluir en tu reglamento. Híjole, a mí no me gustaría incluirlas en el. Yo incluiría como que el texto así y luego y diría, y este artículo 24 del Reglamento Interior de Trabajo. Y los trabajadores tendrán, de acuerdo con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, sus descansos periódicos dictados por la STPS en la regulación secundaria, de acuerdo con la política de descansos de la ley Silla. Y sacas una política externa a tu Reglamento Interior de Trabajo. Porque si modificas tu reglamento interior de trabajo, te vas a meter en una bronca de que vas a tener que ir al centro de conciliación, a depositarlo cada vez que lo estés modificando. Y si esto les va a dar como que estar modificando a cada rato todo esto, vas a empezar a modificar tu reglamento a cada rato. Es una. La segunda parte que yo veo importante es, vamos a decir que ya estamos todos, salió la regulación secundaria, salió la ley silla, la ley regulación secundaria, ya alineé todos mis protocolos, todos mis reglamentos, todos mis contratos. ¿Ok? Y te llega una inspección. Y lo primero que te va a preguntar el inspector es, oiga, ¿y sus trabajadores descansan? Oh, claro que sí. Mire, aquí están mis políticas de descanso. Muy bien. Van y le preguntan a un trabajador, porque el inspector tiene esa facultad, y el trabajador dice, no, a mí no me mandan descansar nunca. No, mire, si viera, no, hombre, yo estoy bien cansado, es más, ya estoy hasta malito, estoy de la espalda, ya estoy todo encorvado porque aquí el patrón es bien malo y bien gacho conmigo. Entonces, ¿cómo le hago yo como empleador para defenderme contra el dicho del trabajador? Aunque sí vaya a descansar, aunque sí tenga todas las sillas, aunque sí tenga los espacios adecuados, ¿cómo le hago yo como empleador para protegerme de ello? Bueno, tenemos que crear un programa. En ese programa tenemos que ser creativos. Cada empresa tiene necesidades diferentes y de acuerdo a sus necesidades y posibilidades va a tener que hacerlo. Tienes que demostrarle tú, porque la carga de la prueba es tuya como empleador, al inspector que efectivamente los trabajadores sí descansaron. Bueno, pues usted me puede decir, bueno, Lisa, es que con el programa, pues ya con eso comprobamos que sí descansan. Pues no están viendo que el trabajador le preguntaron que aún y cuando se va a descansar dice que no descansa, que el patrón es bien gacho, que lo hace trabajar y que ya le duelen las corvas. ¿A quién le va a querer el inspector? Obviamente a ti no, le va a querer al trabajador. Entonces, hay empresas, y ya están trabajando en ello, hay empresas que están poniendo cámaras en las cuales tienen reconocimiento facial y tiene la hora donde se va el trabajador entrando al área de descanso y, y la hora de salida de donde está saliendo el trabajador del área de descanso para cumplir con esta ley, reforma laboral o la ley silla. Hay otros que están pensando utilizar el dedo, otros que están pensando utilizar el que te da en la cara. ¿Para qué? Porque con ello vas a poder demostrarle que, mira, el trabajador 425, 26, 27 es el número del trabajador, se fue a descansar y aquí está el 4, 25, 26, 27, aquí está su hora de entrada y su hora de salida. Hora de entrada y hora de salida de todos los días, los 5 días a la semana. Con ese récord, no se va a poder, aunque diga el trabajador que no va a descansar, aquí está sus récords electrónicos. Hay otros que van a decir que no tienen tantos capacidad económica, todos van a tener que hacer firmar.
Pues nada más que si tú tienes 500 trabajadores que están en cola, imagínate que te firmen 500 trabajadores o 70 trabajadores, ya para cuando el 70 llegue a descansar, ¡ti! Ya sonó y se tiene que regresar a trabajar, porque de aquí hay que firmaron todos, ¿no? Entonces, hay que ser creativos en esa parte de la forma en que los vas a mandar descansar. La siguiente, por favor. Y ya con esto vamos cerrando y para abrirlo a preguntas y respuestas. Los key takeaways. Abrimos la primera, por favor. La siguiente. Esa es una nueva obligación legal. Los empleadores deben proporcionar sillas con respaldo. Clave aquí es que esa silla debe tener respaldo. Todos los trabajadores en sectores de servicios, comercio e industrias, cuando el trabajo lo permita. Así lo establece. En una industria, ¿cuándo lo va a permitir? O cuándo más bien no se lo va a permitir. Vamos, es que tengo un cliente donde sus pasillitos, es más, no caben dos personas. No caben dos personas. Pues tampoco, si no caben dos personas, no va a caber una silla. Entonces, tiene que evacuar a toda esa línea y buscarles un lugar donde mandarlos a descansar. Y cuando lo mandes a descansar, entonces vas a tener que establecer un lugar adecuado. Entonces, esa es otra. Número dos, descansos, derecho a descansos sentados. Hay personas, ojo, hay personas que son muy inquietas y que el estar sentados les provoca ansiedad. Entonces, no, 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 dice, a mí, no, a mí ni me mande a sentar. No, yo me quedo aquí paradito. Tu obligación no es obligarlo a que se siente. Tu obligación es proporcionar la silla. Si el señor se quiere sentar o no se quiere sentar, ya es problema de ese señor o de esa señora. Pero tu obligación es proveerle de los medios, o en este caso, de las facilidades y de las herramientas, en este caso, llamémosle herramienta de trabajo, a esa silla de descanso, ¿no? Hay otras personas patronales que están pensando crear sillas para que los trabajadores se sienten y trabajen y no darles este descanso. Entonces, si tu empresa lo puedes lograr de esa manera, by all means, you can do it, lo puedes hacer. Los fundamentos legales ya lo vimos y la vigencia y cumplimiento son 180 días tras la entrada en vigor para adecuar la normativa interna. La normativa interna es lo más clave para ustedes, porque tienes que arreglar, insisto, tienes que, tomando en cuenta estas reformas, las reformas de los artículos 123, 132, 133, 422 y 423, con sus diferentes fracciones que ya vimos, tienes que adecuarlas. Reglamento interior de trabajo, contrato individual de trabajo y tu contrato colectivo de trabajo, si hoy si lo tienes. La parte importante es las políticas adicionales, como por ejemplo, tienes que crear una política de cómo deben de cuidar las sillas, porque nunca va a faltar quien la vaya a saber y con los pies arriba de las sillas. O sea, tienes que ver todas esas cosas para tú también, ayúdate que yo te ayudaré, que en un momento dado tienen que cumplir los trabajadores. El trabajador está parado, déjalo, el señor descansa así. Es que luego va a decirle al inspector que yo nunca le di la silla para que descansara. Pues tienes una cámara, tienes un video, tienes que ser creativo. Esa es la parte que yo les digo. Tienen que poner y prever y proveer evidencia de que los trabajadores están descansando, porque la obligación es suya, no del inspector, no del trabajador. La obligación es suya y ustedes son los que tienen que proveer información de que el trabajador descansó. Mira, hasta le checó la salida de que salió de su máquina y se fue a la cafetería a descansar. Es más, y checó la entrada de cuando salió a la cafetería y regresó a su máquina. Lo tienes por escrito, lo tienes en video, lo tienes en el iris del ojo, en la huella digital, en su firma. No lo sé. Cada empresa tiene que ser creativa para ver cómo va a comprobarle al inspector de que sí, efectivamente, esos trabajadores sí descansaron durante los periodos que la legislación secundaria nos va a traer. La siguiente, por favor. Las mejores prácticas para cumplir es realizar un diagnóstico ergonómico del centro de trabajo. Eso lo vamos a hacer. Ya hay una normatividad con respecto a cuestiones ergonómicas, entonces sigámosla como guía
pero esperando a ver qué nos dice la legislación secundaria. Como les decía, que hay que actualizar las políticas internas, reglamentos, conforme a 132, fracción 5. Habilitar zonas de descanso. Esto va a ser lo más difícil para muchas personas empleadoras, porque no todos tienen los espacios necesarios. Hay una persona empleadora que me está diciendo, voy a tener que construir inclusive un cuarto para que, como si fuera una especie de crying room, cuando ponen a los niños que vas a misa y tienes a los niños llorando y tienen un cuartito especial para los niños. Bueno, haz de cuenta que porque toda la planta, toda la planta, hay máquinas y no hay un solo lugar donde puedas poner un alfiler. Entonces vas a tener que crear este, ciertos situaciones o cuartos o espacios para que pueda descansar. Me voy a regresar al comentario que decía, cuando el trabajo lo permita. Entonces, si no me permite, porque ya no le cabe una silla, pues no, que no descansen. No tenemos resoluciones en contra de él. No tenemos resoluciones que nos digan por aquí se van, por acá se van. No. Play it safe. Traten de hacerlo de la manera más segura. Haz una. Ahora sí, hay una persona que va a poner un techo de lámina con paredes y todo, sin ventilación, y adentro es un horno. Pues le dije lo mismo, es para descansar, no para torturar a los trabajadores. Capacitar a supervisor. Esta parte es bien importante. Lo que están ustedes, Susita, se están capacitando, están aprendiendo. Bueno, así como yo les estoy pasando este conocimiento, ustedes tienen la obligación de pasárselo a todas aquellas personas que están trabajando con los trabajadores, con los supervisores. Es más, yo he tenido ya pláticas con sindicatos donde les estoy dando este entrenamiento para que ellos le bajen a su vez esta información a los delegados, subdelegados que trabajan dentro de las plantas porque no le entienden. Entonces, es importante estar trabajando de la mano, recursos humanos, sindicato, producción, porque los de producción ya se empezaron a quejar. Entonces esto es downtime. Y como es downtime, pues lo tenemos que pagar como quiera. Sí, ya de por sí, la hora de la comida, las 30 minutos de comida ya los pagamos, ya está dentro de la jornada laboral. Ahora también los descansos intermedios entre la mañana y la comida y la tarde. Y ahora todos estos descansos adicionales, ¿a qué horas van a trabajar? Es producción. Me queda claro. A ellos le pagan para producir y con estos paros que van a tener a cada rato para descansar, pues lógicamente no van a sacar adelante su producción. Entonces hay que trabajar de la mano con todos ellos. Y monitorear el cumplimiento y documentar acciones correctivas para evitar sanciones. Esta parte de monitorear el cumplimiento va a la creación o va enfocada a la creación de las políticas, protocolos, programas, no sé qué nombre le quieran dar, donde el trabajador le demuestra a la autoridad que efectivamente sí descansaron, como es el ejemplo que le estaba diciendo, que las sillas cumplen con lo que establece la legislación secundaria, que el espacio donde están descansando es adecuado. Eso es monitorear el cumplimiento, porque si es un espacio donde huele feo, donde hay químicos, donde hay humos, donde hay sonidos fuertes, pues el trabajador no va a descansar. Entonces, es parte del monitoreo. Y documentar todo. La documentación, ojo, es su mejor defensa. Si tú no documentas, te estás dando un tiro en el pie solito. Porque al final del día, la carga de la prueba siempre, siempre, siempre estará en contra de la persona empleadora. La siguiente, por favor. Con esto terminamos. Nos quedan 10 minutos de preguntas. Si hay preguntas, si no hay preguntas, pues nos vamos a descansar temprano. No, es cierto. Vamos a entregar el reconocimiento. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí. TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al maestro Francisco José Peña Valdés por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Aspectos práctico-legales sobre la reforma laboral y la ley Silla el 21 de mayo de 2025. Lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Y a todos, pues ya saben, muchísimas gracias, Francisco, gracias, maestro Héctor, a todos, gracias por acompañarnos.